Buenos días, amigo Percy Char de Radio Armonía Ancas, a sus órdenes. Usted tiene mucha razón. Uno de los grandes problemas que se ha visto en el último CADE es la corrupción. Lo consideran el principal problema para poder crecer a las tasas de crecimiento que se han prometido en la campaña. Esto es 5%. Me parece interesante su pregunta porque tenemos una experiencia de hace muy pocos días. Se ha creado el Acuerdo Nacional por la Justicia. Esta es una institución de coordinación para mejorar el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia y encarar la corrupción. Los que han firmado este acuerdo se encuentran los poderes ejecutivo y el poder judicial. Faltó el Congreso, pero también están los organismos constitucionales cuyas actividades se relacionan con la justicia, el control de la impunidad y los derechos y libertades. Entre estos tenemos al Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. Los organismos que faltarían integrar este Acuerdo Nacional por la Justicia serían la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitución y la Contraloría. Justo, sí, tiene usted razón. Tiene que haber mayor dinamismo, pero lo primero es hacer una gran reforma en el Perú que es muy difícil. ¿Cuál es la coordinación entre poder ejecutivo, legislativo y judicial? Los tres cumplen funciones de gobierno, pero que son funciones del Estado. Pero los tres son gobierno y cada uno actúa por su lado. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene la Policía Nacional para apresar a los delincuentes. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial, a través de sus jueces fiscales, de repente no tiene una respuesta oportuna o muchas veces una respuesta adversa, como es soltar a los presos. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. Con la Contraloría General, que no tiene capacidad para controlar los tremendos robos que se han cometido. Tanto es así que usted tiene 7 presidentes regionales presos, usados por corrupción. Entonces, estoy de acuerdo con usted que es necesario más dinamismo, dar políticas serias. Por ejemplo, no se acepta ningún funcionario que entre al Estado que haya tenido delitos, que haya cometido delitos por corrupción, por ejemplo. Entonces, lo primero, yo creo que hubo una reacción tardía, pero justo en Ancas es donde se inicia este proceso de captar a un presidente regional, Álvarez, ¿no?, que utilizó una serie de estrategias como el crimen organizado, etcétera, hoy día extendido a través del sicariato, y en estos primeros días de estos meses hay más de 3 asesinatos de alcaldes, por ejemplo, ¿no? Tenemos el asesinato del presidente de la Corte Suprema de San Martín. Todo nos indica que el crimen ha crecido de una forma inmensa y que es necesario la coordinación entre poderes y entre instituciones que tienen que ver con la justicia, el control de la impunidad y los derechos y libertades. Por eso es que nosotros proponemos la creación del Consejo Nacional, de Desarrollo, que esté conformado por los 3 poderes. A ese le llamamos Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una práctica muy positiva porque liga a los presidentes de los 3 poderes. Y un primer paso que se ha dado, vuelvo a repetir, es la creación de este
Acuerdo Nacional por la Justicia, que lo está dirigiendo el Ministerio de Justicia, y que ha logrado coordinar a todas las instancias, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, pero falta todavía que participe la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Yo le diría lo siguiente: debe de haber una sanción muy fuerte. Por ejemplo, ninguna persona debe ingresar a la administración pública si es que ha tenido algún problema con la justicia o si es que ha participado en problemas de corrupción, narcotráfico, etc. Esta es una forma que el Estado peruano está sufriendo ahora, que es la cooptación del poder por organismos, por grupos de personas que no han sido elegidos, pero que realmente son los que apoyan la agenda política, como por ejemplo Grupo Poder, el narcotráfico. Tanto es así que el narcotráfico sabemos que está muy metido en el Estado peruano en todos los niveles. ¿Quién financia las campañas electorales? ¿Cuántos parlamentarios tenemos que sabemos que son representantes del narcotráfico? Pero así como hay eso que nosotros llamamos grupos fácticos que toman el poder, o sea, tenemos también las corporaciones. Hoy en día, por la globalización, el Estado ha dejado de ser un defensor del bien común para convertirse en un Estado corporativo que defiende los intereses de las grandes empresas transnacionales y se olvida del fin del Estado, que es el bien común. Bueno, todo eso es corrupción, pero es una corrupción a nivel planetario y que se explica muy crudamente en el caso del Perú. Que nunca abandonen la esperanza. Yo creo en la sociedad civil. Yo tengo una gran esperanza de ese pueblo que defiende sus intereses. Solamente piense en los llamados pulpines. Los llamados pulpines no están organizados por ningún partido político. Ellos mismos se ligan por redes, indignados frente a la corrupción, a la corruptela que existe en el Estado, en sus políticas, etcétera, y han frenado así, por ejemplo, una ley que pretendía no dar a igual función, igual remuneración a los jóvenes. Ellos agarraron la ley Pulpín, pero también han detenido cuando se hacía una distribución por partidos para el defensor del pueblo, para varias autoridades. Entonces, yo confío en la población. Tenemos por eso, así como hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hacer de estos tres poderes sistemas para que interactúen horizontalmente. Pero hay que crear un sistema nacional de participación y control ciudadano que sea un sistema horizontal, porque si no hay control ciudadano, si no hay rendición de cuentas como no hay en el Perú, entonces el Estado es gobernado por un grupo de poder que muchas veces defiende sus intereses particulares en desmedro de los intereses comunes. Ese sería mi mensaje. Ánimo, yo confío en la población del Perú, no solo de Ancash, de esa linda departamento, región, sino en todo el Perú. Yo sé que ellos van a poner el freno y vamos a decir un rotundo no a la corrupción, sí a la igualdad de la justicia. Eso es lo que se llama democratización del Estado. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, amigo Edson León de Radio Cumbre de Pasco. Estoy a sus órdenes. Bueno, usted ha tocado un tema que es la ley de presupuesto hasta el 2017.
realmente se sigue con el centralismo, el 70%, ya un poquito más, 75%, está en manos del gobierno central, queda un 12% para gobiernos locales y el resto para las regiones. ¿Sí? Tiene usted razón. Hay que acentuar en la descentralización. Para nosotros es la principal reforma, la descentralización del país. Pero una descentralización que tenga por base no el departamento, sino la integración de varios departamentos. Por eso considero muy importante que se esté hablando ahora sobre la base de las mancomunidades regionales, ¿ya? Que ese es un paso bastante interesante. Por otro lado, las medidas del gobierno en este momento de hacer los GORE, que ligan a los gobiernos regionales de las macroregiones, sur, norte, oriente, etcétera, es un buen paso. Pero eso hay que consolidarlo. Hay que consolidarlo porque uno de los grandes problemas de la descentralización es que tenga por base el departamento y se haya olvidado de la complementariedad y ámbitos más amplios. Entonces, creo que una de las principales reformas es la descentralización. Pero la descentralización no solamente entendida como una transferencia de competencias, y menos aún transferencia de competencias sin las atribuciones. Esto es, recursos, usted mismo lo está diciendo en el presupuesto, se ha disminuido a paso. Las competencias deben ir no solo por recursos, sino acompañado de capacidades, como por ejemplo, capacidad de desarrollo en base a la tecnología. O sea, ¿cuál es la capacidad de gasto que tenemos en este momento? ¿Cuál es la óptica gerencial de nuestros gobiernos regionales? Entonces, hay que desarrollar las capacidades, tanto individuales como regionales o territoriales. Esa sería una de las principales reformas, pero la descentralización no solamente se debe limitar a descentralizar competencias, sino descentralizar poder, o sea, capacidad de cobrar. Ahí que requerimos una reforma fiscal que incluye la reforma tributaria, que incluye una distribución más justa del canon, etcétera, etcétera. Pero esa es otra de los aspectos que falta. Hace más de 5 años está en el Congreso de la República del anterior la ley del ordenamiento territorial, por ejemplo. La ley del ordenamiento territorial es básico para apuntalar una real regionalización. Eso sigue en pie y creo que los pueblos debemos exigir. Otro aspecto que falta en la reforma es la planificación. No tenemos, el plan está pintado en la pared, pero no hay una integración de políticas públicas, planes, presupuesto y gestión administrativa. Lógicamente, la planificación es la que coordina todos estos aspectos: políticas, planes, presupuesto y gestión. Entonces, hay que darle más peso a la planificación. Es por eso que como IDEMAP proponemos la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que incluiría las funciones de planificación estratégica prospectiva, las funciones de inversiones, o sea, proinversión, ya no es ENESID, ha sido cambiado por invierte.p, pero también este organismo asumiría todos los aspectos, no solo de inversión, sino de la descentralización y de la gestión pública, que están en este momento disgregados en una serie de organismos, pero sin mayor poder. Cierto. Tenemos, no solo se trata de transferir competencias, sino capacitar a la gente. Segundo, darle el apoyo técnico. Eso es lo que va a hacer ahora Invierte-P. Eso que es lo que se está pidiendo. Invierte-P en este momento lo que va a hacer es coordinar, trabajar en forma descentralizada y conjunta con los gobiernos regionales, con las municipalidades, para hacer los proyectos.
Ya nos olvidamos de prefactibilidad, factibilidad, ejecución. No, ahora todo es en un paquete, pero desde la región, con el asesoramiento de estas instituciones. El SNI prácticamente ha desaparecido, pero también debemos fomentar proinversión. Proinversión en este momento es un organismo que depende del MES. Ese proinversión se va ahora a descentralizar. ¿Por qué? Porque va a coordinar la inversión pública y privada. La gran cantidad de brechas que hay que cerrar, por ejemplo, infraestructura, ¿ya? Requiere pues de borrar todas las trabas. Entonces, que la gente invierta, pero el Estado no puede invertir porque no tiene el dinero suficiente. Entonces la inversión privada es básico y fundamental. Para eso están la alianza pública y privada y están las inversiones por impuestos. Entonces, creo que esos pasos tenemos que acentuarlos. Solamente para que vea algunos detalles que amplifican esto que usted me está preguntando. Nosotros tenemos que incidir en 3 sectores claves: infraestructura, en salud y en educación. Nosotros necesitamos la inversión en infraestructura tanto pública y privada. Que crezca esta inversión, actualmente está a un 3%, debe crecer a un 8% el PBI en este quinquenio. Con esto podríamos llegar a los 65.000 millones de dólares para el año 2021. Esa es la brecha en infraestructura. Pero para ello también hay que destrabar legalmente a la alianza pública y privada, devolverle a Proinversión su rol promotor. El SNI ya cambió por INVERTP, como hemos hablado, pero también necesitamos que se cumpla la ley de expropiaciones. Mire, amigo Percy, no, es mi amigo Edson León. Fíjense, no se cumple la ley de expropiaciones. Así tenemos que para hacer la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, más de 2 años para poder, porque no se cumple la ley de expropiaciones. Entonces, todo esto son medidas que van a ayudar para la inversión, que es clave para poder crecer a las tasas de crecimiento que se ha propuesto este gobierno, que se acercan al 6%. En salud tenemos déficit de financiación. ¿Sabe cuánto es? Solamente el 19% de la población contribuye con el sistema público de salud. Colombia, Chile es el 45% de sus ciudadanos que contribuyen al sistema de salud. Entonces ahí hay un tema de financiación en salud. Pero también hay un tema de cobertura. En el Perú solamente hay 15 camas por 1.000 habitantes. El promedio regional, 23 camas. Entonces, hay que construir hospitales. ¿Y en las regiones? ¿Por qué vamos a estar esperando que desde Lima? Entonces, hay que apoyar a las regiones, hay que descentralizar, no solo transfiriendo competencias, sino dando poder de decisión. En educación, si es que nos vemos, nosotros invertimos 3.7 del PBI frente al 5.2 del PBI, que es el promedio de la región. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. El IDEMAP viene trabajando hace muchos años en la reforma del Estado. Una cosa es reforma del Estado y otra cosa es modernización de la administración pública. En lo que respecta a la reforma del Estado, consideramos 3 grandes reformas: la desprivatización del Estado, la democratización del Estado y la modernización integral del Estado. ¿Qué entendemos por desprivatización del Estado? Supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del bien común e interés general. Es por eso que nosotros proponemos la desprivatización, que nos permite organizar un Estado autónomo con respecto a los poderes económicos y los poderes fácticos. Un ejemplo: hay una cantidad de poderes fácticos, por ejemplo, las grandes corporaciones actualmente en el mundo son las que dominan,
Tanto es así que hablamos de un Estado corporativo que ha sustituido al estado del bienestar que pensaba en el bien común. Hoy en día los estados están al servicio de las grandes corporaciones. Entonces, hay poderes que no han sido elegidos, pero que cooptan el Estado, como pueden ser la Confier, como pueden ser otros grupos fácticos, el narcotráfico. En el Perú, el narcotráfico ha penetrado todas las estructuras del Estado, a nivel nacional, regional, local. Otros grupos son el crimen organizado, que cooptan el poder, imponen por miedo la agenda política, etc. Entonces, la primera gran reforma, la desprivatización, acabar con esta captura del Estado por grupos que no han sido elegidos y que no gozan de la legitimidad del voto popular para poner al Estado al servicio del ciudadano. Segundo, reforma la democratización. Exige que las políticas públicas, tanto económicas y sociales, especial sobre educación, salud, ley, justicia, sean de calidad y lleguen a toda la población y a todo el territorio por igual. Eso implica pues extender el Estado a toda la sociedad y a todo el territorio. La democracia del Estado significa el acceso efectivo de todos a la ley, la eficaz aplicación universal de las políticas sociales, educación, salud, seguridad, justicia alimentaria. La calidad, el reconocimiento del Perú como una comunidad multicultural, eso es democratizar el Estado. La imparcialidad de las políticas públicas, la autonomía estatal frente a los grupos de facto. Pero tenemos una tercera gran reforma que es la modernización integral del Estado. Exige pues extender la calidad, la eficacia y la efectividad a los aparatos no solo económicos, sino a los aparatos sociales, que tienen que ver con los servicios, educación, salud, seguridad, justicia a los ciudadanos. Dentro de estas grandes reformas del Estado, tenemos que incidir en la descentralización, regionalización. Hoy en día está paralizada la descentralización. Se vuelve a una recentralización. Eso lo puede ver usted en el presupuesto, que el 75% sigue en manos del Poder Central, un 12% para gobiernos locales y el resto para la región. Se ha disminuido, pues. Entonces, reforma del Estado, descentralización, la principal reforma del Estado, pero sobre una base no departamental, sino de varios departamentos que se unen para alcanzar el desarrollo, o no cualquier tipo de desarrollo, sino el desarrollo humano que tenga como base a la persona. Y cuando hablo de la persona, es que el crecimiento se vuelva a desarrollo. Esto es, que haya no solo incremento del TDI, sino distribución de ese incremento, que se manifieste en empleo digno, salario, salud, educación de calidad, etcétera, etcétera. Otra gran reforma es que tenemos que poner a la planificación en el tapete. Nos quejamos de que no tenemos capacidad de gestión, que los gobiernos regionales y municipales no tienen capacidad de gasto, que falta una perspectiva empresarial. Muy bien. Entonces, no solamente debemos descentralizar competencias, sino dar los recursos necesarios. Para eso es necesaria una descentralización fiscal que no solamente vea la tributación, sino también, por ejemplo, la distribución del canon, etc. Por otro lado, la regionalización es fundamentalmente una transferencia de poder de decisión en captación de recursos propios, poder de decisión para utilizar los recursos naturales, los grandes proyectos, etcétera, etcétera. Otra gran reforma que se propone es el Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir el Consejo de Estado? Que los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen que coordinar. ¿Cómo es posible que sigan los ministerios segmentados, los poderes segmentados, y no se tenga una óptica integral? Por ejemplo, el Ejecutivo tiene la policía, cogen a un ladrón,
Por el Poder Judicial lo suelta. El Ministerio Público, todo está bien. La Contraloría no tiene recursos para poner controladores en las regiones, por boca del mismo Contralor de la República. ¿Y quién le paga entonces a los que deben controlar al gobierno regional? El mismo gobierno regional. ¿Cómo yo voy a acusar al que me está pagando? Entonces, hay una serie de reformas. Entre esas está el Consejo de Estado, que coordine las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por otro lado, están las coordinaciones intergubernamentales, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que no se pone en vigencia, que relaciona el gobierno nacional, regional y local. Por otro lado están las comisiones intersectoriales, que tampoco muchas funcionan, o cuando funcionan no se hace un seguimiento, y ahí vienen los conflictos sociales, etc. Hay una serie de reformas que son básicas y fundamentales. Bueno, le he dicho algunas, ya, usted... Sí. Sí, estamos continuamente proponiendo a través de congresos, que le llamamos los CADEMA. Hemos realizado ya muchos congresos nacionales, hemos realizado congresos en Trujillo también descentralizados y en Arequipa, donde damos nuestras propuestas, y espero que pronto pues estemos en Huacho y a través suyo, don Gilberto Gilet, poder organizar un congreso sobre reforma y modernización del Estado, donde participe Huacho poniendo sus demandas y sus prioridades. Muy amable don Gilberto Gilet, muy amable, un abrazo a todo mi querido Huacho.